Giorgis junto a Aires Gym. Bien, cambiamos de tema, nos vamos a meter en otra información relacionado al ámbito provincial y lo que está sucediendo con respecto a la vacunación. Y estoy haciendo referencia a la vacunación COVID para los niños y adolescentes. Y por esa razón, la producción se ha comunicado con la doctora Ana Ceballos, quien es integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, está en el centro de investigación, trabajando arduamente la doctora Ceballos y ha tenido la amabilidad de estar con nosotros en nuestro programa hoy para contarnos un poquito de cómo se está trabajando, cuál es su parecer en torno a esta vacunación para niños y adolescentes contra el COVID-19. Doctora Ceballos, ¿cómo le va? Buena mañana, gracias por estar del otro lado. Hola, gracias, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Buen día. Bueno, Días. va a comenzar la inmunización a los estudiantes, niños y adolescentes, ¿no? En las escuelas ya hay fecha programada para esto. Es una muy buena noticia. ¿Cómo puede repercutir, doctora, en torno a lo que muchos estábamos esperando, el comienzo de vacunación en los niños y adolescentes, ¿no? Así es. Bueno, creo que uno de los mensajes importantes para los padres es que esto es una vacuna inactivada. Yo siempre la comparo con la vacuna de la gripe. Las vacunas inactivadas no son plataformas nuevas que la gente por ahí piense que puede dudar un poco, ¿cierto? Plataformas nuevas ahora que se han generado para hacer vacunas en relación cuando empezó la pandemia. Es una vacuna inactivada. O sea, el virus está inactivado. Por lo tanto, son vacunas seguras. El otro punto importante a tener en cuenta es que el estudio publicado en una de las revistas más prestigiosas, por decir la más prestigiosa del mundo, que es Lancet, muestra, ese estudio se hizo para ver qué dosis debía llevar, qué cantidad de microgramos debía tener cada dosis, y lo que demostró, más allá de que se vio cuál era la dosis más inmunogénica, lo otro que demostró es que la vacuna es segura. El evento adverso más frecuente, o sea, la reacción, para que entienda el público, más frecuente fue la fiebre, como vemos que ocurre o suele ocurrir con la vacuna antigripal. Entonces, eso es un punto importante en cuanto a la seguridad de la vacuna. Después, en relación al estudio fase 3, que tanto se habló, Sí. saben que uno tiene que confiar en su entidad regulatoria, que es ANMAT. ANMAT es como la FDA de Estados Unidos, como la EMA de Europa. Esos, cuando los estudios no están todavía publicados en revistas de envergadura médica, la empresa, el laboratorio de la vacuna, firma un acuerdo con la entidad regulatoria, en este caso con ANMAT, de confidencialidad. O sea, no se pueden poner, digamos, en un diario los resultados. Claro, O sea, claro, no se puede dar a conocer públicamente, digamos, doctora, no se puede dar... obviamente, pero ellos sí lo conocen. Entonces, si ellos vieron que la respuesta es buena, que los eventos adversos no son severos, por eso está la aprobación. O sea, eso en cuanto a la vacuna en sí. En cuanto a vacunar, siempre estuvimos hablando, creo que ustedes nos habrán escuchado todos muchas veces decir cómo debemos ir aumentando la barrera epidemiológica. Claro. Aumentar la barrera epidemiológica significa ir ampliando cada vez más, no solo las edades, sino la cobertura de la vacunación. En estos días, ustedes habrán escuchado que decía que los adultos tienen el 50% de cobertura. Bueno, nosotros tenemos que ir aumentando las coberturas, no solo porque es fundamental aumentar la barrera epidemiológica, sino que ese aumento de la barrera epidemiológica permite enfrentar las variantes. Este SARS-CoV-2 nos ha enseñado realmente que es bastante malo, ¿cierto? Es un coronavirus bastante malo, porque al circular tanto va mutando. Entonces, si nosotros no lo dejamos circular tanto, aumentando esta barrera epidemiológica, vamos a poder ir poniéndole una barrera también a las mutaciones. Por eso es Doctora, importante ir aumentando. bien, Sí. doctora, ¿y esta barrera epidemiológica que usted hace referencia, desde qué edad estamos arrancando o hablando con respecto a la vacunación? ¿Niños de qué edad? Bueno, no hay nada
en menores de 3 años. No hay Ajá. estudios todavía en menores de 3 años. No hay estudios todavía, digamos, al menos con una fase importante. Hay algunas en laboratorios productores de vacuna que sí están trabajando en ensayos clínicos a partir de los 6 meses, pero eso está muy lejano todavía. Bien. Entonces, lo disponible, no le puedo decir cuándo uno puede tener, usted sabe que a veces los ensayos clínicos empiezan muy bien y después no se pueden terminar porque o la vacuna no da inmunogenicidad o porque los eventos adversos son importantes. Bueno, así que estos estudios a partir de los 6 meses no sabemos nada. Por lo tanto, hoy tenemos que vacunar a partir de los 3 años. No, o sea, eso es una realidad. Es la vacuna que tenemos disponible y aprobada. Recuerden que, por ejemplo, Chile empieza a vacunar con Sinovac, que es otra vacuna también inactivada, viral inactivada. Eh, Hoy, digamos que la vacunación es a partir de los 3 años. Veremos más adelante si uno va bajando las edades. Eh, Y es importante porque hay que recordar que si bien siempre el impacto fue mayor en los adultos, los niños también pueden enfermar, los niños con comorbilidades pueden enfermar y otro punto importante es que los chicos contagian. Entonces, si yo estoy vacunando a ese grupo etario hasta los 11 años, ¿cierto? sí. A ver, ¿qué pasa con las escuelas, por ejemplo? No voy a tener ningún niño asintomático, pero que esté infectado y que me contagie y tenga que cerrar un aula. Es Doctora, importante, importante. doctora, y digo, Sí. van a tener que estar con la autorización de los padres, digo, en las escuelas, por ejemplo, para recibir Bueno, la bueno, inoculación. a ver, yo no sé si, hoy no he hablado con el ministerio, no sé si se ha definido ya, pero habitualmente cuando uno va a las escuelas, que es en realidad ustedes son jóvenes, pero antes era una metodología que usábamos mucho, ir a vacunar las escuelas. Ajá. Nosotros teníamos una jefa de inmunizaciones hace muchos años que, como le decíamos, se ponía las alpargatas, se subía al carro e iba a las escuelas. Es importante, pero claro, previamente tenemos que saber que los padres le autorizan a que uno le aplique la vacuna. Así que ya veremos cómo se define esto con el ministerio. Pero recuerden que ya nuestro Ministerio de Salud ya ha puesto que se pueden inscribir los niños más allá de la escolaridad, se pueden inscribir para, como se hizo con los chicos de más de 12 años, ¿cierto? Claro, Se claro. pueden inscribir para ir vacunándose. Doctora, Y es se importante vacunen. destacar también, doctora, algo que les trae preocupación a ustedes como usted como integrante de la Sociedad Argentina de Pediatras. Digo, la vacunación calendario, más allá de la vacunación COVID que estamos hablando, que se está avanzando y como usted hacía referencia es importante a partir de los 3 años, digo como barrera epidemiológica, pero la vacunación calendario, la vacunación de las vacunas que se ponen desde que nacen y van creciendo, es más importante, ¿no? A ver, se lo puedo definir con una palabra. Sí, Hoy en día, las coberturas de vacunación de calendario nacional son un dolor de cabeza, realmente, porque uno tiene que tener un porcentual de población vacunada. Entonces, cuando nosotros tenemos en Latinoamérica, hoy en día, casi 10 millones de niños no vacunados contra sarampión, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que una enfermedad que las Américas fueron la primera en eliminar, vuelva a aparecer. Recuerden que a fin del 19 y principio del 20 nuestro país tuvo un brote con más de 150 casos. ajá, Entonces, es la vacuna que se pone al año y después tiene el refuerzo al ingreso escolar. Tiene caídas importantes. Le estoy tomando algunos ejemplos, ¿cierto?, sí, de sí, sí. vacunas. Una vacuna que fuimos ejemplo en el mundo y que la Organización Mundial de la Salud dijo que se imitara la política de vacunación que había adoptado Argentina, que es la dosis única de hepatitis a los 12 meses. Bueno, apenas tenemos un 60% y en algunas provincias menos todavía de cobertura con esta vacuna. ¿Y Queremos a ver qué se debe, doctora, despliegue. esto? A qué se debe, digo? ¿Es despreocupación por parte de los adultos a cargo de los niños que no le El, ven el interés? 2020 El 2020 fue un impacto, ¿cierto? Porque recuerden que se cerraron los centros de vacunación, pero ahora los centros de vacunación están abiertos con todas las medidas de seguridad que corresponden. Entonces,
Ustedes como prensa nos tienen que ayudar a difundir este mensaje. Las coberturas de vacunación hay que recuperarlas. Las coberturas han caído. Tenemos riesgo de reaparición de enfermedades inmunoprevenibles. Por ejemplo, hay una vacuna que es la de los chicos chiquitos, ¿cierto? Del primer semestre de vida, que protege contra el neumococo, que produce meningitis y neumonía, básicamente lo más importante, y contra el hemófilus influenza tipo B, que produce meningitis y neumonía. Bueno, por ejemplo, en el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires han visto meningitis por hemófilos. Hacía años que no veíamos. En Córdoba tienen internada una neumonía por hemófilos. Patologías que hace años no veíamos. Pero lo que pasa es que cayeron las coberturas y cayeron no solo de la del primer semestre de vida, sino el famoso refuerzo que nosotros llamamos el segundo año de vida, que es el que le da el impulso para que los anticuerpos se mantengan y nos protejan del chico. Bien, doctora, entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? Doctora, sí. ¿sabe qué vamos a hacer? En la próxima vamos a, con producción, a organizar una nota con usted para hablar específicamente de las vacunas que son necesarias desde el primer semestre de vida de la persona. Desde el recién nacido, desde el recién nacido. De los recién nacidos. Sí. ¿Le parece, doctora? Porque es importante esto, hay que difundir. Han caído las coberturas de las distintas vacunas que uno comúnmente conocemos cuando uno nace, ¿no es cierto? Lo vamos a implementar, ¿le parece? Me parece perfecto y les agradeceríamos mucho nosotros como pediatras que este mensaje le llegue a la población, ¿cierto? ¿Por qué insistimos tanto en que las vacunas hay que aplicarlas? Y ahora es fácil, es una forma de decir, ahora los centros de vacunación están habilitados y son seguros. Así es. Doctora, desde ya, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por toda esta explicación y seguramente lo vamos a estar molestando más adelante. Que tenga un excelente día. Bueno, gracias, muchas gracias para ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias. Hasta luego. Ahí estaba la doctora Ana Ceballos. Ella es médica pediatra, es integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, bueno, contándonos de la vacunación que comienza la semana que viene a partir de los niños de 3 años hasta los 11 años, digo, de esta barrera epidemiológica. Estamos hablando del avance en la lucha contra el COVID-19. Y por supuesto, lo que nos hizo referencia, y es más que importante, cómo ha caído la cobertura en las vacunas comunes, la vacuna que todos conocemos, en los carnets de vacunación de los recién nacidos hasta que van en pleno crecimiento, no se están haciendo. Y esto preocupa y vuelven a aparecer enfermedades que hace años no tenía, por ejemplo, nuestro país. Como hacía referencia recién, el tema del sarampión, entre otras enfermedades. Bien, vamos a irnos a una pausa breve, cortita, pero antes yo te hago una invitación. Prepará el mate, prepará la mochila, prepará porque este fin de semana